con alborozo. La propuesta que durante esta campaña y en los múltiples debates que tuvimos la oportunidad, cerca de 25, de compartir con la doctora Marta Lucía, ella ha defendido lo que amplía nuestra visión para la búsqueda de una paz negociada, dándole un espacio al actual proceso, pero definiéndolo claramente sobre bases claras, que impliquen una paz negociada basada en la justicia, una paz negociada que defienda valores y principios democráticos que necesita el país, que proteja la vida y la integridad, no solo de los colombianos, sino también de nuestros soldados y policías, pilares de nuestra democracia. Para unos, un cambio en el discurso, para otros, el precepto sigue siendo el mismo, una paz negociada pero con condiciones. Este punto forma parte del compromiso entre el Centro Democrático al que pertenece Iván Zuluaga y parte del Partido Conservador representado por la excandidata Marta Lucía Ramírez. Nuestro compromiso de siempre con la paz. Consideramos indispensable, como lo discutimos usted y yo y como quedó plasmado en este acuerdo, darle una oportunidad a estos diálogos. Y ante esta postura frente al proceso de paz de Óscar Iván Zuluaga, el presidente Juan Manuel Santos lo ha tildado de oportunista. Me parece que es un acto de oportunismo muy calculado. Él ha venido atacándome, él y su jefe, en forma implacable durante 4 años, acusándome de estar legitimando el terrorismo por adelantar el proceso de paz. Me sorprende porque yo no sé cómo cambian de posición tan fácilmente, sobre todo con un tema tan complejo y tan serio para el país. La paz no se improvisa. Y quienes hoy acusan al candidato Zuluaga de cambiar de posición frente al proceso de paz se respaldan en una declaración del 26 de mayo, un día después de la primera vuelta electoral. Posesiono el 7 de agosto. Hago una suspensión del diálogo en La Habana. Le doy 8 días de plazo a las FARC para que decida si quiere continuar una paz negociada, con una exigencia: el cese de toda acción criminal contra los colombianos de bien. Sin duda, un tema de debate en Colombia. Ampliamos esta mesa y saludo desde Bogotá, Colombia, a Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, jefe de debate en Bogotá del candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. Gracias por estar con nosotros y desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24, junto a mí, Germán Barón, vocero en la Cámara de Representantes por el Partido Cambio Radical. Señores, un gusto tenerlos. Representante Barón, quiero empezar con usted porque yo decía que sin duda un tema de debate en Colombia. Los titulares de prensa de hoy, los programas de debate en la radio en Colombia se centraban y decían que había un giro de 180 grados en la posición del candidato Óscar Iván Zuluaga frente a los diálogos de paz. ¿Por qué la hay? ¿Por qué si la hay para ustedes un cambio? A ver, hay un cambio porque, como claramente lo evidencian ustedes en las informaciones, el candidato Óscar Iván ha hablado de suspender los diálogos. Después de su acuerdo con parte del Partido Conservador, anuncia que va a continuar con los diálogos. Ese es un giro absolutamente radical de 180 grados y genera pues algo de alegría porque entienden que esa paz negociada es posible, pero no se puede negar que también tiene un sabor oportunista porque es el resultado más de la presión que ejercen los conservadores y la candidata o ex candidata a la presidencia Marta Lucía Ramírez, cuando para acompañarlo en la segunda vuelta presidencial aduce que ese diálogo debe continuar. Así lo afirma ella en la rueda de prensa en donde anuncia que lo va a acompañar. Y lo dice el mismo candidato. Óscar Iván Zuluaga afirma que él no va a suspender los diálogos de las FARC. Entonces resulta absurdo por 2 razones fundamentales. Primera, porque pareciera el cambio de posición a raíz del apoyo electoral que le van a dar. Y segundo, resulta contradictorio con lo que han venido haciendo, que es atacar el proceso, desinformando, diciéndole a la gente que se va a firmar y que va a tener unas condiciones totalmente adversas para los colombianos,
cuando han desconocido algo que se ha afirmado hasta la saciedad, y es que ese proceso, una vez culminado, cuando todo esté acordado, será puesto a consideración del pueblo colombiano por medio de un referéndum. Señor Santos, buenas noches. ¿Hay ese cambio, como lo está diciendo el representante? Bienvenido. Pues hay una evolución del discurso y un saludo al doctor Germán Barón y a usted, Andrea, y a todos los oyentes, todos los televidentes. Pero claro, hay una evolución producto de un acuerdo y de la búsqueda de un consenso frente a un tema tan importante como es el tema de la paz. La paz impuesta en contra de la mitad de los ciudadanos no es buena. Cuando usted mira las encuestas, un 30% de los colombianos quieren paz a toda costa, un 30% no quieren paz, quieren que esto se acabe a plomo, y un 30% quiere una paz, pero con unas condiciones. Nosotros estamos interpretando una gran parte de este sentimiento, y creo que la unión con el Partido Conservador es la que nos lleva a hacer esta reflexión y abrir un compás de espera de un mes para proponerle a las FARC en las mesas de negociación que paren toda acción contra la infraestructura, que paren toda acción contra los ciudadanos, que no paren de reclutar los niños, que entreguen los mapas de las minas y no utilicen más minas antipersona que inclusive dejan infinidad de campesinos y de soldados y de ciudadanos inermes absolutamente mutilados. Condiciones que nos parece que ya que el proceso está avanzado, como lo dice el presidente Santos, ya que como lo plantean muchos de sus voceros, estamos a esto de la paz, pues si la FARC está tan comprometida con la paz, no va a arruinar un proceso por cuenta de unas, digamos, de unas exigencias que aclimatarían el proceso y que llevarían a que la discusión de los dos puntos finales, como son el punto de las víctimas y el punto de la justicia, se dé en un clima radicalmente distinto. La sociedad se puede expresar, en ese sentido la evolución me parece y la búsqueda de consensos es positiva, refleja un realismo político del del candidato Oscar Iván Zuluaga, y por eso me alegra muchísimo que el doctor Germán Barón sienta esa alegría de que por fin entiendan nuestra posición, y es que sí queremos una paz pero con unas condiciones, pero finalmente pues aquí se puede hablar de oportunismo, lo que sea, pero el presidente Santos convoca al Consejo Nacional de Paz a 8 días de las elecciones, cuando durante 4 años no lo convocó, sí. Plantea a 9 días de las elecciones o a 10 días de las elecciones que va a dividir las mesas para acelerar el proceso, y después habla de que no es oportunista o que no hay improvisación. Entonces yo creo que el presidente Santos es quien coloca este proceso de paz en medio de un debate electoral, y nosotros como un partido consciente de la importancia de la paz para los colombianos, pero una paz con condiciones, una paz con justicia, una paz sin muertos. Sí, allá quiero ir con el con el representante Barón un segundo, porque usted ha sido bien claro, señor Santos, en lo de las condiciones. Y muchos decían esta mañana, bueno, en eso no se ha cambiado porque las condiciones continúan, una paz negociada con condiciones. Y eso el candidato fue muy claro desde un inicio. Lo otro que también han dicho es, esto es de semántica, él dice suspender y le doy 8 días. No suspendió, no decía que iba a suspenderlo del todo. Y muchos se preguntan, claro, bueno, es una cosa de lenguaje. Claro, pero si le pone unas condiciones que son incumplibles, insalvables, es evidente que el proceso se va a romper. Entonces, ¿qué en es ese sentido, ¿qué es insalvable? ¿Qué no se puede insalvable cumplir, por es ejemplo? poder pretender que haya un cese unilateral. Porque precisamente cuando uno ve los procesos que se han surtido en Colombia, este es de los mejor desarrollados. Se desarrolló sin ceder 1 milímetro de soberanía en un país extranjero, están en La Habana. Segundo, el país sigue teniendo éxitos frente a la guerrilla, como los que tuvo hoy al dar de baja a 3 guerrilleros en Arauca, al capturar a quien era la compañera del Mono Jojoy, a uno de los jefes de los frentes de las FARC. Es decir, seguimos en una arremetida frente al tema de la guerrilla. Y entonces, en ese sentido, cuando se planteó el diálogo inicialmente, se hizo bajo la constancia de que seguían sin cese de enfrentamientos. Y en ese sentido, yo creo que ponerle esa condición a las FARC va a ser una condición difícil de que ellos acepten y de que entreguen las armas de una vez. Yo les preguntaría al doctor Francisco Santos,
¿En cuál proceso ha visto usted, procesos históricamente en Europa, en Centroamérica, en África, que pueda uno lograr condiciones donde se impone? Es que es una negociación con el enemigo. Y en ese sentido creo yo que lo que ha hecho el presidente y el gobierno es lo adecuado. Se ha podido llegar a acuerdos, es tal vez el proceso que más se ha avanzado. Pero me llama la atención además por una razón, y lo digo con el mayor respeto, porque además creo que tenían la intención de lograr la paz. Cuando usted recuerda el gobierno del presidente Uribe, hubo casos en donde esa rigurosidad con la que juzgan hoy al gobierno es mucho más fuerte que lo que sucedió en el gobierno del presidente Uribe. Hablo específicamente de cuando se capturó a la guerrillera Karina, persona acusada de delitos de lesa humanidad que terminó siendo gestora de paz. Cuando el señor Julián, guerrillero confeso, autor de delitos de lesa humanidad, de secuestros, de homicidios, de extorsiones, termina siendo alojado por cuenta del gobierno del presidente Uribe en una de las suites del Hotel Tequendama. Cuando el señor Rodrigo Granda, que es del Estado Mayor de las FARC, es liberado sin ninguna condición, sin ningún tipo de juzgamiento. Yo quisiera saber entonces esa coherencia dónde está cuando en esos casos vio uno un gobierno que hoy ataca el proceso de paz siendo absolutamente generoso con 3 personas, y hay muchos más que tenían unas condiciones que no eran condiciones adecuadas para haber obrado con esa ligereza. Incluso en esa época recuerdo que el procurador fustigó fuertemente al gobierno diciéndole: no es posible que una persona que haya cometido delitos de lesa humanidad tenga ese tratamiento de parte del gobierno. Señor Santos, algo le preguntaba el representante Barón y yo le quiero sumar lo de si son incumplibles, como dice él, esos compromisos. No son incumplibles. Es más, yo quisiera recordarle al representante Barón los procesos de paz en Colombia que se hicieron de una manera totalmente distinta y fueron muy exitosos. Y separaron todas las acciones y se concentraron las tropas. Entonces, aquí mismo en Colombia tenemos el ejemplo de procesos exitosos que produjeron y dejaron como saldo que se negociaran muchas cosas, pero sin un solo muerto. Cuando no se hizo así, como fue con el presidente Belisario Betancur, pues pasó lo que pasó y el proceso se reventó. Cuando después se hizo con el presidente Barco, con concentración de tropas, etcétera, pues se dio un resultado que fue inmensamente exitoso. Entonces, no hay sino que mirar en Colombia los procesos que fueron exitosos para ver cómo se desarrollaron con un cese unilateral de hostilidades. Segundo, aquí no estamos pidiendo que entreguen las armas, y lo hemos hablado, puede ser al final. Lo que sí queremos es ponerle unas pocas condiciones que este gobierno no le ha puesto. Este gobierno no le ha puesto ninguna condición a las FARC para negociar, o sea, 0. Los tiene por cuenta de nuestros impuestos allá en Cuba, pasando sabroso, en unas pseudo vacaciones, fumando tabaco en unos yates, como vimos las fotos, etcétera. Y aquí tenemos muertos, o niñas de 9 años secuestradas, hija de un comandante de la policía en el Cauca, cometiendo todo tipo de actos atroces. Lo que nosotros planteamos en ese sentido, y creo que los mismos ejemplos que da el doctor Germán Barón muestran que en nuestro caso hubo mecanismos para tratar de generar escenarios de paz que no fueron exitosos, desafortunadamente, como en los casos que él menciona. Todas estas personas que están en Justicia y Paz, incluyendo Karina, van a tener que pasar frente a los jueces, están confesando crímenes. Cuando uno le pregunta, o cuando le preguntaron a uno de los líderes de las FARC si los derechos de las víctimas iban a ser reconocidos, respondió con una canción diciendo quizás, 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 cuando tenemos innumerables de muertos aquí en este país. Entonces a mí no me parece malo que se abra el compás producto de un consenso. Sí. El presidente Santos quiere aterrorizar a la población diciendo: es que el único que puede hacer la paz soy yo. La paz no es del presidente Santos, la paz es de todos los colombianos. La paz debe ser de todos los partidos. Aquí quieren imponer una paz en contra de un sector de la sociedad que le dice: por favor, ponga unos condicionamientos. Ahora que estamos en proceso electoral, pues nosotros estamos diciendo exactamente eso. Abrimos un compás, sí, transformamos o evolucionamos la propuesta, pero siempre sobre la base de unos condicionamientos que no creemos sean imposibles de cumplir, sobre todo ahora que pues las FARC dicen estar comprometidas con la paz, y
y no entregamos esas banderas simplemente por el purito de que, uy, es que se nos paran de la mesa. La FARC también hace cálculos. Ahora, la FARC también sabe que 4 años de política de seguridad es muy riesgosa para ellos y por lo tanto se van a ir acomodando unas circunstancias distintas. Señores, representante, lo dejo con la idea, tengo que hacer una pausa muy rápida. Vamos a revisar opiniones de nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter que están en sus pantallas. Les hemos preguntado por el anuncio del candidato Oscar Iván Zuluaga de darle una oportunidad a los diálogos de paz con condiciones. Hilde Hernández dice, sorprende su dinamismo para flexibilizar opiniones aprovechando la coyuntura, raya a niveles extremos de oportunismo. Juan Antonio dice, exigirle a las FARC cesar los asesinatos y reconocer sus crímenes es lo elemental, paz sin impunidad. Diego Castellanos nos comenta también en nuestra cuenta en Twitter, me quedo con su primera declaración, las siguientes ya son las de los asesores de campaña. Rod Páez comenta, si él gana las elecciones, tiene derecho a implementar su política de seguridad en el país, habrá que apoyarlo.